Matías Batista con toda la información deportiva en todo, deportiva no, económica, che, en todo en su lugar. Casi lo involucran en Otra el vez. fútbol. Pobre Matías La otra vez Batista. Y también bueno, le tiraste sí, esa. sí, Me sí, parece que sí, lo, sí. lo querés pasar al rubro deporte a Matías Y Batista. capaz que le gusta. ¿Cómo te va, Mati? Buena mañana. ¿Qué tal, Jessy, Juan y Martín? ¿Cómo les va? Muy buena mañana. Muy buen partido el Manchester City ayer. Ahí Partidazo. está, Ahí ¿viste? Ahí está, estuvo analizando. va, ahí va. Por favor, pero emblemático, digamos, en la historia del fútbol mundial se va a repasar el partido Manchester City-Real Madrid, semifinal de la Champions, como una clase magistral de cómo jugar al fútbol. Yo estoy preocupado igualmente, yo No, después no lo voy lo a diga, comentar no lo por una foto que diga. después se viralizó de Pep. Sí, yo también. Yo, Tengo miedo por la final del Manchester. yo Mufarré. voy a poner todas mis fichas y mis energías para el Inter. Si ustedes tienen un fichín y quieren tirar, ya Porque saben sí, por quién apostar. el No lo candidato llamen, es no el lo Manchester llamen. City, yo voy por el Inter y por el Toro que hizo un buen gol que le dio la clasificación. Bueno, después de ¿cuánto? 10 años, no sé cuánto. Creo, si no me equivoco, la última vez fue en 2010, 13 años. 13 años. Cuando Bueno, ganó el Inter la final con Milito, ¿se acuerdan ustedes? claro, Milito, Samuel claro. y Uf. Zanetti contra el Bayern Múnich en cancha justamente del Real Madrid. Claro, claro. Bueno, yo voy a poner mi fichita para el Inter. ¿Y vos, Matías? Yo No, voy, por sí, supuesto, la por el foto. Manchester City. Yo quiero Van que todos, City- van todos con el Manchester City. Por eso yo necesito ir contra la corriente. Claro, el tipo es así, va en contra de la corriente. Mati, bueno, hablando de la corriente, hablando de la clase magistral, danos una clase magistral de economía. Se conocieron los datos de la capacidad instalada en la industria en el mes de marzo. ¿Cómo le fue la Exactamente. industria argentina? Hay dos datos positivos dentro de tantos datos negativos que tiene la economía argentina. Primer dato positivo, los precios mayoristas están por debajo de los minoristas. ¿Por qué yo miro esto todo el tiempo? Porque para el común de la gente siempre el IPC minorista es el dato clave, pero para los economistas el dato de inflación mayorista anticipa lo que se viene en la inflación minorista. Y son datos muy jugosos para poder entender cómo viene o puede venir la mano en los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que la inflación mayorista se pone por arriba de la minorista, los guarismos mensuales dan por arriba de la inflación minorista, eso es zona de cuidado y zona que marca que tenemos una tendencia muy fuerte al alza. Y cuando la inflación mayorista se ubica por debajo de la minorista, cosa que está pasando en este preciso momento, un dato que yo no estaba convencido de si iba a ocurrir. Bueno, ocurre, ¿por qué? Porque el índice de precios mayoristas se ubicó en 6.9 y el dato positivo es que de 8.4 a 6.9 hay mucha diferencia. Digo, el dato minorista 8.4, el mayorista 6.9, me da un buen dato como para esperar si en el próximo mes se corrobora esta tendencia. Obviamente tenemos que tener en claro que en el mes de mayo la inflación minorista va a ser alta, pero si la mayorista se vuelve a ubicar por debajo, podemos ver alguna descompresión en precios en los próximos 3-4 meses. Ojalá que así sea. Esto no es una expresión de deseo, sino es tomar un dato y pensar que se puede repetir en el mes que viene. Y bueno, y ver si podemos salir un poco de este proceso inflacionario tan acelerado. El otro dato importante que se publicó ayer es la utilización de la capacidad instalada, en este caso del mes de marzo, porque siempre viene con un rezago, y voy a destacar que se ubicó en 60. Si tenés 100 máquinas en la economía, hay 67.5 que están ocupadas. Bueno, hay un repunte porque habíamos llegado a ubicarnos muy bajo, en algún momento estuvimos en el 62%, la verdad es que en todo el gobierno de Alberto estuvimos muy flojos en este sentido, en la ocupación de la capacidad instalada, pero el dato alentador yo lo veo por parte de la industria automotriz, que es una industria que genera muchos dólares para la Argentina por la exportación hacia Brasil, y la industria automotriz que en todo el periodo de Alberto Fernández siempre estuvo en guarismos del 50-55 de capacidad instalada, llegó a estar en el 32 de capacidad instalada en la etapa de la pandemia, hoy se ubica en el 72.5 y este es un dato que a mí me gusta porque es una industria dinámica, porque es una industria que genera puestos de trabajo y porque es una industria que provee dólares al gobierno nacional. Así que lo traigo como dato bueno dentro de todo lo malo que
estamos viendo el último tiempo con la corrida sobre precios, la corrida sobre el dólar, y salir un poco de eso que es lo cotidiano y traer algunos datos que pueden marcar alguna sintonía en cuanto a datos a datos a tener en cuenta en cuanto al crecimiento que puede llegar a tener la economía o el desempeño que puede llegar a tener la economía en este momento, ¿no? Mati, bien, bueno, me quedo con esto, ¿no? De los precios mayoristas, lo importante que es también ver el comportamiento que tienen porque terminan repercutiendo después en este índice de inflación que conocemos todos los meses. En las últimas horas, en realidad ya tiene un par de horas, el hombre de Libertad Avanza, Javier Milei, presentó su plataforma electoral con todo tipo de reformas, reforma a la salud, a la educación, al régimen laboral, hablo del aborto legal, de la tenencia de armas, y dio algunas definiciones económicas. Fabulosas, 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 lo digo en sentido irónico, está claro, ¿no? Sí, Sí, claro. de fábula, exactamente. De fábula. De fábula. De fábula, ¿por qué? Porque si uno lee todas las propuestas de Milei, le pido a la gente que está escuchando del otro lado, primero porque hay muchos que se enojan cuando uno opina en contra de Milei. Yo no estoy opinando en contra de Milei, yo estoy opinando en contra de su plataforma de gobierno. Googleen en la plataforma de gobierno, googleen plataforma de gobierno de Milei y del otro lado googleen Consenso de Washington 1990. Estamos hablando de 33 años atrás. El famoso Consenso de Washington es un documento escrito por, en ese momento, Margaret Thatcher y por el padre de George Bush, que escribieron este documento del decálogo de la economía mundial y de la globalización para los próximos 30 años, en un marco bien neoliberal en ese momento. Bueno, todas las propuestas de Milei están enmarcadas en ese sentido, con alguna vuelta un poco más agresiva, ¿no? Pero la verdad es que arancelar la salud, arancelar la educación, privatizaciones masivas, régimen de jubilación privado, recorte de jubilaciones, recorte del gasto público, es algo que la Argentina y el mundo lo vivió y ha tenido resultados nefastos, incluso reforma laboral con indemnizaciones en un sistema de seguro. La verdad que todo este conjunto de reformas no pasan ni de casualidad por el Congreso de la Nación. Entonces, la pregunta que le hace Novarecio a Milei, que se vio en muchos medios de comunicación, bueno, ¿y si el Congreso de la Nación no te aprueba tus reformas? ¿Qué haces? Porque no puedes avanzar. No puedes avanzar. Bueno, me parece que el conjunto de propuestas de Milei tiene 33 años de antigüedad y ya han fracasado en el mundo, ¿no? Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Mati, muchísimas gracias, como siempre, por tu opinión y por tu análisis en cuanto a los términos económicos. Para cerrar, el dólar, ¿qué comportamiento tuvo ayer y qué es lo que puede llegar a pasar en el día de hoy? ¿Sigue en alza? Bueno, recuperó su senda alcista de nuevo, se está ubicando cerca de la zona de 500, algo que a mí me preocupa mucho, pero creo que el gobierno tiene algunas herramientas como para seguir descomprimiendo esta situación tensa que hay con el dólar, pero yo creo que hay una expresión política también detrás del dólar y que esa expresión política se termina marcando en el precio de manera decidida todo el tiempo, así que hay que prestar atención a lo que puede llegar a ocurrir. Ayer hubo una buena noticia desde el punto de vista de lo financiero porque el gobierno tenía que renovar vencimientos de deuda y logró renovarlos por arriba del 100%, esto significa que consiguió financiamiento neto. Cuando no consigue financiamiento neto y no renueva arriba del 100%, cuidado porque hay tensión en el dólar. Me parece que esa es una buena noticia como para tener en cuenta en el marco de lo que es la presión que hay sobre los pesos que van hacia el dólar, ¿no? Ese es un dato importante como para tener en cuenta. Excelente, Matías Batista, como siempre, un fuerte abrazo. Gran abrazo.